y número 511. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza, Cristo en todo vencerá. Gozo en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos sobre sus pies para así recibir a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Oremos inmediato. Padre eterno, Dios celestial, venimos ante ti en este momento pidiendo tu auxilio, Señor, para que tú nos ayudes a exponer tu palabra, exponerla con claridad, Señor, exponerla con sentido, de manera que sea comprendida por tu pueblo, Dios amado. Sobre todo, Dios amado, ayúdanos a ser fieles a tu verdad, a exponerla de manera fiel. Padre, te suplicamos por eso. Los hermanos que aún no han llegado, pedimos que tú los traigas, Señor, a tu casa, para que también puedan disfrutar de esta bendición. También queremos aprovechar este momento para pedirte por la salud de nuestra hermana Ramonita, también por la salud de nuestro hermano Elías, para que tú los ayudes en su pronta recuperación, Dios amado. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Mi hermano, ¿pueden sentarse, por favor? Seguimos en la exposición del Evangelio de Juan. Es un largo tiempo que tenemos en ese Evangelio, pero creo que ha sido de provecho, y también creo que es una gran bendición, no solamente para ustedes, sino también para su servidor.
De hecho, personalmente nunca he conocido otra iglesia donde se exponga, se predica la Biblia verso por verso. Sí, se ha visto que hay personas que lo hacen por radio y lo hacen en programas de televisión, pero creo que por aquí cerca o en la zona no lo hay. Y es una bendición, hermanos. Es una bendición estar en un lugar donde lo único que se hace es abrir la Biblia y exponer, predicar, explicar lo que hay en la Biblia. No nuestras ideas, no nuestras ocurrencias, lo que Dios quiere que su pueblo sepa. Hoy vamos a predicar bajo el tema Jesús es de arriba. Y vamos a predicar donde tuvimos la lectura devocional, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 21 en adelante. Vamos a ver si en esta ocasión podemos llegar hasta el verso 24. Jesús es de arriba. En el verso 21 leemos, otra vez les dijo Jesús. Mis hermanos, eso se trata de otro evento o otro momento donde Jesús está enseñando. Recuerde que en el verso 20 se dio fin a las enseñanzas de Jesús con respecto a que Él es la luz del mundo. En el verso 20 dice, esas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero otra vez Jesús se vuelve a reunir con sus discípulos, se vuelve a reunir con la multitud, y otra vez Jesús comienza a enseñar nuevamente. Y Él empieza diciendo lo siguiente, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mis hermanos, lo primero que vemos aquí es que Jesús tiene el control de su estadía en este mundo y de su partida. Fíjense que Él no dice, me van a matar, un día me van a atrapar. No, yo me voy y ustedes me buscaréis. O sea, soy yo que decido, soy yo que lo haré. Él dice en otro pasaje, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Jesús no fue sorprendido en la crucifixión, mis hermanos. Él se ofreció como un cordero de manera voluntaria. Pero también, mis hermanos, ese pasaje nos enseña otra verdad que es alarmante. Fíjese cómo Él dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. ¿Es posible que una persona busque al Señor y muera en pecado? ¿Es posible eso? ¿Que alguien busque a Dios y muera en pecado? Nosotros sabemos que el Señor dice, llamadme mientras, ¿verdad? ¿Cómo? Mientras pueda ser hallado. Mis hermanos, hay momentos en que Dios no será hallado, aunque lo busquen. Dios es Dios. Dios no es marioneta de nadie para estar a la disposición de los seres humanos como si fuera una mercancía en una despensa de exhibición. Y Él estará ahí para cuando yo decida, no. Mis hermanos, Dios tiene el control. Él es Dios y nosotros sus criaturas. Aunque tristemente en la predicación de hoy se ha vendido a un Dios que es un padrino todopoderoso dispuesto para el ser humano, no. Jesucristo dijo, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Esto nos enseña otra cosa bien importante. Ya sé que lo hemos dicho antes, pero presten atención, mis hermanos, a lo que les voy a decir. Hay una línea que cuando el hombre la cruza, ya no hay vuelta atrás. ¿Entendió, mis hermanos? Hay una línea
que cuando el hombre o mujer, la cruza, ya no hay vuelta atrás. Fíjense, en la Biblia vemos ejemplos de personas que cruzaron esa línea. Adán comió del fruto. Después comió del fruto, ¿qué pasó? ¿Pudo volver al jardín del Edén? No. Pero también Faraón, mis hermanos. Cuando nosotros vemos la historia de Faraón, Faraón endureció su corazón, y es verdad. Pero vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 7, verso 30, verso 13, por favor. Nosotros sabemos que Faraón endureció su corazón. Faraón fue malo. Éxodo capítulo 7, verso 13. Pero Faraón es un ejemplo de alguien que cruzó la línea y llegó el momento que ya no había vuelta atrás. Faraón capítulo 13, verso 7. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver las veces que Faraón endureció su corazón. Éxodo capítulo 7, verso 13. Éxodo 7:13 dice así: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón endureció su corazón. Eso fue cuando se presentaron Moisés y Aarón, hicieron la señal de la vara. En la plaga de sangre, en Éxodo capítulo 7, verso 22, leemos: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Bien. Ante la plaga de ranas, en el libro de Éxodo, capítulo 8, verso 15, dice: pero viendo Faraón que se le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Ok. En la plaga de piojo, ahí mismo, en el verso 19, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón, ¿verdad? En la plaga de mosca, ahí mismo en el verso 32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. ¿Quién lo endureció? Faraón, ¿verdad? Faraón se está endureciendo él. Ante la plaga de ganado, capítulo 9, verso 7, al final dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Una vez más, ¿quién endureció su corazón? Faraón, ¿verdad? Ahora, presten atención a lo siguiente. Capítulo 9, verso 12. Capítulo 9, verso 12. Mire lo que dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. ¿Quién endureció ahí? Jehová. Faraón cruzó la línea, mis hermanos. Faraón cruzó la línea. Él quería endurecerse y Dios le dio justamente lo que él pidió. Lo ayudó. Le endureció su corazón. 9:35. Perdón, 10:20. Éxodo capítulo 10, verso 20. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Verso 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Fíjense, mis hermanos, es Dios quien lo endurece, pero ¿quién es que no lo quiere dejar ir? Faraón. Mis hermanos,
Dios es soberano y el hombre es responsable. Dios nunca endureció el corazón de Faraón en contra de su voluntad. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón quería endurecerse. Verso 8, capítulo 14, verso 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Mis hermanos, ¿cuándo cruzó Faraón esa línea? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Por el punto en que la cruzó. La cruzó. Hay una línea que los hombres cruzan en que no pueden volver atrás. No pueden volver atrás. Nosotros tenemos también el ejemplo de Esaú. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, verso 17, dice, si van conmigo, libro de Hebreos, capítulo 12, verso 17, Nuevo Testamento, vemos un ejemplo de un hombre que se arrepintió, pero aunque se arrepintió, no hubo vuelta atrás. Hebreos capítulo 12, verso 17. Ahí leemos. Hablando de Saúl, dice el escritor de Hebreos, pero ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, aunque la procuró con lágrimas. Esaú cruzó la línea también. Lloró la bendición, sí, la lloró, pero no hubo vuelta atrás. No hubo vuelta atrás. El rey Saúl, vayan conmigo, 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Mire lo que dice Jehová, lo que Jehová le dice a Samuel respecto a Saúl. Ya Saúl había sido desechado. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? En otra palabra, Samuel, ¿hasta cuándo me vas a pedir por Saúl? Ya yo lo deseché. Ya lo deseché. Ya lo deseché. El pueblo de Israel como nación también cruzó esa línea. Mis hermanos, no solamente los hombres de manera individual cruzan la línea, también las naciones cruzan esa línea. Y yo me temo, mis hermanos, que hoy en día, con esta propagación de la ideología de género y cuantas cosas aparecen, muchas naciones han cruzado la línea. En Jeremías capítulo 7, verso 16 dice el Señor, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No lo haré. Jeremías capítulo 11, verso 14, Dios le dice otra vez, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no iré en el día que en su aflicción clamen a mí. Jeremías, no ores. Ya no hay vuelta atrás. Mis hermanos, y eso es precisamente lo que el Señor le está diciendo aquí a los escribas y fariseos. Me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Llegará un día en que me buscarán, pero será en vano. Será en vano. Mis hermanos, aunque la Biblia nos enseña que de una manera que esa línea existe, ¿no? La Biblia nos da ejemplo de personas para las cuales no hubo vuelta atrás. Nosotros no sabemos hasta dónde llega esa línea. Nosotros no podemos ver a una persona y decirle, no, ya ese cruzó la línea, ya ese no hay vuelta atrás. En la Biblia tenemos un ejemplo bien claro de una persona que cualquiera que lo hubiese visto, hubiera dicho, ya ese cruzó la línea.
¿Saben de quién les hablo? De Saulo. ¿Eh? De Saulo. Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, que los obligaba a blasfemar, buscaba la autorización de los alguaciles para recibir cartas, ir casa por casa, arrastrarlos y obligar a blasfemar a cuantos profesaran el nombre del Señor. ¿Quién se hubiera imaginado que Saulo o Pablo hubiera sido el apóstol Pablo? Mis hermanos, nosotros no podemos decir que una persona ha cruzado esa línea, pero ciertamente esa línea existe y debemos tener cuidado con ella. Lo que el Señor nos manda a nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, y el que no creyere será condenado. El Señor les dijo primero que Él se va, segundo que lo buscarán y no lo encontrarán, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. En el verso 22 vemos la confusión de la gente, el desacierto de la gente. Dice en el verso 22 del capítulo 8 de Juan, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Ceguera completa. Y en el verso 23 nosotros vemos que Jesús afirma que Él es de arriba. Verso 23, lean conmigo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En el sentido más elevado y literal, no ha habido sino un ser que haya podido decir con toda verdad, yo soy de arriba, no soy de este mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, en ese versículo también nos enseña claramente que en este mundo solamente existen dos bandos, mis hermanos. Dos bandos. Está el bando de arriba y el bando de este mundo. El de ese mundo es el bando que corresponde al sistema de este mundo caído dominado por Satanás. Y el bando de arriba es de donde pertenece nuestro Señor Jesucristo y todos sus seguidores. Mis hermanos, aquí solamente hay dos lados. Cristo dijo bien claro, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La Biblia enseña de manera muy clara que en este mundo solamente existen dos paternidades. Aunque en el mundo se quiere enseñar que todos somos hijos de Dios, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña una paternidad universal. La Biblia no enseña que todos los seres humanos son hijos de Dios, no. La Biblia enseña que en este mundo hay dos paternidades. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y el Señor Jesucristo no se avergonzó de usar claramente esas dos paternidades. Por ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 8, verso 44, Él le dice a la multitud, a los escribas y fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles eran esos deseos? Querían matarlo. Él dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad porque no hay verdad en Él. Fíjense que Jesús no les está diciendo, ustedes se convertirán en hijos del diablo el día que me maten. No. Jesús le está diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo y como hijos de su padre el diablo me quieren matar. Mis hermanos, los hijos del diablo actúan como hijos del diablo y los hijos de Dios como hijos de Dios. No hay que hacer algo para llegar a ser. El hombre nace en esa paternidad perdida y caída.
Pero si usted piensa que eso es solamente a esas personas de esa época que Jesús se les está diciendo, en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, primera epístola universal de Juan capítulo 3, verso 8, él dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero miren mis hermanos, qué bueno lo que sigue diciendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pablo dice a Timoteo, en capítulo 2, verso 24 al 26, miren lo que le aconseja. Para que ustedes vean que ese mundo caído, ese sistema caído, está bajo el dominio del maligno. Nosotros sabemos que la soberanía de Dios está por encima, pero el mundo caído, ese sistema, está bajo el dominio del maligno. Según de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26, Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿verdad? A los impíos. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así estábamos nosotros, mis hermanos, y así está el mundo allá afuera. Cautivo a la voluntad del diablo. Por eso yo no creo en esos espectáculos supuestamente evangelísticos que se hacen hoy en día, donde las personas caen por tierra y se revuelcan y supuestamente le están expulsando demonios, pero luego de ahí la persona se levanta y sigue en su vida impía. Entonces, ¿siguen su vida? No, mis hermanos, no. El ser humano está cautivo bajo la voluntad del maligno, a menos que se arrepienta. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Mi hermano, quien no ha recibido a Cristo, no puede decir que es hijo de Dios. No puede decir que es hijo de Dios. Yo sé que eso no es muy popular hoy en día. Particularmente me han tildado de odioso por decir cosas como esas. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que enseña la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora fíjense, mis hermanos, que ese mundo que está bajo el control del maligno, o como está bajo el control del maligno, no se lleva bien con los hijos de Dios. Por eso sigue diciendo, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y sigue diciendo Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que antes no lo éramos. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, que Juan no dimite en decirle a la iglesia, ahora que ustedes son hijos de Dios. Ahora. Es decir, ustedes saben lo que eran antes. Sabemos lo que éramos antes. Bien, mis hermanos, hasta aquí hemos visto primero
que Jesús tenía el control en esa vida de su estadía, de su partida. Segundo, que hay una línea que los seres humanos cruzan en la cual ya no hay vuelta atrás. Y tercero, que en este mundo existen dos paternidades, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la única forma en que podemos tener o en que se nos da la paternidad de hijos de Dios es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo el que lo dice, mis hermanos. Yo puedo decir ahora mismo que soy hijo de quién, del presidente, de Luis Abinader. Lo puedo decir. ¿Puedo yo reclamar una herencia con eso? No puedo, porque no tengo potestad de eso. Ahora, si tuviera un acta de nacimiento, sí puedo reclamar una herencia. Fíjense, hermanos, que Dios nos ha hecho hijos y herederos. Hijos y coherederos con Cristo. Es decir, somos hijos, realmente somos hijos. Por eso que dice, le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a dejarlos hasta aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado y porque nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por ese tremendo milagro que tú has hecho en nosotros, de ser hechos hijos tuyos, Señor, cuando éramos hijos del maligno. Ayúdanos, Señor, a apreciar ese gran regalo que tú nos has dado. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Amén.